Estamos entonces ya con la grabación. Estamos en el lectivo de Filosofía Política con los terceros medios, día 24 del 6. Partimos como siempre preguntando cómo están, cómo han estado. Nos vimos ayer creo con un tercero, pero también les tengo que preguntar. ¿Cómo han estado? Sin nada ya que hacer, me imagino. O todavía tienen que hacer cosas. Salió Padre Hurtado también de cuarentena. ¿Quieren volver al colegio luego? ¿O no tanto? ¿Alguien por ahí? Renato dice yo sí, pero igual no quiero contagiarme. Ya, perfecto, bien. ¿Y los demás quieren volver luego a la escuela o no tanto? Yo no volvería, profe, al colegio Mm. si se da la oportunidad. ¿Por qué razón? Y, eso, Sí, ¿por qué razón no volvería? más por mi familia, Mm, porque tienen enfermedades y eso, claro, y no pueden contagiarse. claro, es entendible, ¿no? Mm. Además que creo que los contagios en Padre Hurtado no han bajado tanto, creo. ¿Alguien más por ahí con alguna opinión sobre ese asunto? Perfecto, bien. Entonces pasamos a lo que venimos nosotros, a cosas más relacionadas al ramo. De nuevo les repito a los que dieron la prueba semestral, las notas están ya desde la semana pasada en EduFácil, las pueden revisar. La revisión de las pruebas no se las puedo mandar todavía porque todavía falta alguien que, algunos creo, que den la prueba semestral. Entonces, si quieren saber mucho cómo les fue, están las notas en EduFácil ya. Entonces empezamos con lo que estábamos nosotros, ¿no? ¿Alguien me puede recordar más o menos, sin lujo de detalle, así muy en general, qué es lo que estuvimos viendo nosotros la clase anterior? En términos muy generales. ¿Qué es lo que estuvimos viendo nosotros? ¿Qué es lo que estuvimos estudiando más o menos? ¿Alguien que me puede decir? De nuevo, muy en general. ¿Alguien por ahí? Lo que era la mercancía, Ya, qué le hacía ser una mercancía, ujú, ya, el valor de las cosas ya, y como, que es como un valor comparable a algo. ya, perfecto. Oye, ¿y por qué estábamos estudiando nosotros las mercancías? Porque efectivamente estábamos estudiando eso, ¿no? Pero ¿por qué razón estábamos estudiando el concepto de mercancía? ¿Alguien por ahí? ¿Por qué estábamos estudiando nosotros eso? ¿Cuál es el sentido de estudiar eso en un electivo de filosofía política? Bueno, primero, después de Locke, empezamos a estudiar a Marx, ¿no? Ya vimos más o menos el contexto de Marx, ¿sí? Sobre todo el asunto de las críticas a las ideas liberales, ¿sí? Y después empezamos con los conceptos de Marx, ¿no? Pasábamos nosotros por estas citas, ¿no? Que eran dos críticas a los conceptos de derechos liberales, en donde Marx decía acá en la primera cita que teníamos, que el hombre, o sea, el humano, vivía una doble vida, una celestial y otra terrenal. La celestial se refería a la vida en el derecho, es decir, en los derechos todos somos iguales, pero en la vida terrenal, al parecer, no tanto. Entonces, al parecer, los derechos liberales no resuelven ese problema que para Marx era un problema. Leíamos también esta otra cita,
en donde la sociedad civil, nos dice Marx, es decir, la sociedad en donde ya hay soberano, digamos, la que defendía Locke al final y Hobbes también, es el estrato de la vida común que recibe su carácter esencial por la agresividad de los hombres uno contra otro, en nombre de sus derechos inalienables e irreductibles. O sea, al parecer, para Marx, los derechos que defendían los liberales como Locke son la fuente y sin duda la expresión de la deshumanización del hombre. O sea, acá, al parecer, los derechos no nos protegerían tanto como pensaba Locke, sino que más bien producían la fuente y deshumanización del hombre, digamos. O sea, los derechos liberales producirían, para Marx, de nuevo, problemas, producirían la deshumanización del hombre. Supongamos, por ejemplo, el derecho de propiedad. Ya decíamos con el estudio que hicimos de Locke, que el tipo justificaba la existencia de desigualdad material en base al derecho de la propiedad. El derecho de propiedad es intraspasable, es decir, el Estado o ninguna otra de las personas puede meterse con mi propiedad, pero al parecer para Marx pensaba que si nosotros mantenemos ese derecho de propiedad así, se nos sigue esta situación, ¿no? Al menos era lo que Marx veía en su tiempo, ¿no? Que habían muchas personas que tenían mucho, tenían fábrica, y habían otros que no tenían nada, y que terminaban así, digamos, en la fábrica, o muriendo, como nos dicen acá, muriendo de tuberculosis a los 25 años, digamos, o algo así, ¿no? Que era lo que observaba Marx en su tiempo, ¿no? Ahora, las cosas, bueno, no son tan así, digamos, siguen habiendo problemas, pero ya no son tan así las cosas. Pero esto, al parecer, era lo que le hizo pensar a Marx que la fuente de todos los males, o de algunos males, eran estos derechos defendidos por los liberales, ¿no? Como por ejemplo el derecho de propiedad. Es decir, nadie se puede meter con mi propiedad. Yo puedo tener lo que quiera, digamos, puedo acumular lo que yo quiera, siempre y cuando yo no viole los derechos naturales de los demás, ¿no? O sea, acá yo no estaría violando ningún derecho. Yo no he obligado a nadie a trabajar para mí y yo puedo acumular el dinero o las fábricas o las propiedades que yo quiera, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sería legítimo, no violo los derechos de nadie. Pero al parecer a Marx eso no le gustaba, ¿no? De nuevo leo la cita acá de Joseph Cropsey, un comentarista de Marx, de un artículo. La afirmación de tales derechos es la fuente y sin duda la expresión de la deshumanización del hombre. La guerra del marxismo contra los principios gobernantes del constitucionalismo occidental no debe considerarse nunca como una simple escaramuza. O sea, al parecer, nos dice acá Cropsey que para el marxismo, la crítica contra los derechos es algo serio, digamos. ¿Sí? La crítica contra estos derechos liberales es una cosa seria, no una simple amenaza, digamos. ¿Sí? Vamos acá entonces con un pequeño repaso de lo que hicimos en la clase anterior, con estas preguntas, ¿no?, que teníamos acá de Marx. ¿Qué hace que las cosas tengan valor? ¿Por qué la vida del trabajador promedio es miserable? Ya adelantábamos algunas tesis, que era que al parecer, desde los tiempos de Locke incluso, se sabía, o se pensaba, e incluso lo dice Locke en el segundo tratado, que es el trabajo el que agrega valor a las cosas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, Marx sale de su casa, digamos, y ve esto en las fábricas, ¿no? ¿Por qué el sujeto que está agregando valor a las cosas con su trabajo vive una vida más o menos miserable, ¿no? Si es el trabajo el que agrega valor a las cosas. Entonces tenemos que lo que hace que las cosas tengan valor, ya sabemos que el trabajo, en el caso de Marx, esa idea ya venía desde antes, estaba presente en Locke también. Y lo segundo es por qué la vida del trabajador promedio es miserable, si es el trabajador, según Marx, el que produce valor, ¿no? Y se nos sigue esta tercera pregunta. ¿Cuál es la relación entre la pregunta 1 y la pregunta 2? ¿Existe alguna relación entre la pregunta 1 y la pregunta 2? ¿Qué hace que las cosas tengan valor? ¿Por qué la vida del trabajador promedio es más o menos miserable? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de responder. Entonces, respondiendo a la pregunta que le hacía a Isidora, ¿por qué nosotros estábamos estudiando el concepto de mercancía? Es porque en Marx hay una relación entre estas dos preguntas, ¿sí? Hay una relación entre lo económico, ¿sí?, y, por así decirlo, las condiciones en las que vive la mayor
cantidad de la gente, ¿no? Para Marx, digamos, es importante la economía, ¿sí? El tipo pensaba que en su tiempo lo más característico era el sistema de producción capitalista, ¿no? Entonces, en este sistema, al parecer, la gente vive así, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber por qué la gente vive así en este sistema, tengo que empezar a estudiar ese sistema de producción, que es el capitalismo, ¿no? Entonces, acá nos dice, en la primera cita que leímos, la clase anterior, nos dice lo siguiente: la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías, y la mercancía como su forma elemental. Entonces, si este sistema, ¿sí?, que según Marx produce estas condiciones, es el capitalismo, y lo más elemental del capitalismo son las mercancías, por tanto, para entender el capitalismo y por qué se nos da esta situación, nosotros tendríamos que empezar por estudiar lo que es una mercancía, porque nos dice acá que según Marx, la mercancía es la forma elemental del capitalismo, ¿ya? El capitalismo no existió siempre. Antes de la Edad Media, digamos, estaba este sistema de producción feudal, digamos, en donde los nobles tenían siervos que trabajaban para ellos, les cosechaban y les daban un porcentaje de las cosechas, pero el capitalismo es diferente a eso. En el capitalismo, al parecer, lo más característico para Marx sería que se producen mercancías, es decir, se producen cosas para ser vendidas. Y nosotros pasábamos, como decía Isidora, por el concepto de mercancía. Entonces vamos a recordar un poco acá lo que era una mercancía para que avancemos. Nos dicen entonces, la mercancía es, en primer término, un objeto externo, es decir, son cosas externas a mí, es decir, las mercancías no están en mi mente, como mis pensamientos, por ejemplo, ¿sí? Las mercancías son literalmente objetos externos, son cosas, ¿sí? La mercancía es, en primer término, un objeto externo, una cosa, dice acá, literalmente apta para satisfacer necesidades humanas de cualquier clase que ellas sean. El carácter de estas necesidades humanas, ¿sí?, el que broten del estómago o de la fantasía, da lo mismo. Es decir, si estas cosas que satisfacen necesidades, si estas necesidades provienen realmente de nuestro cuerpo, por así decirlo, como la necesidad de comer, o si provienen simplemente de necesidades imaginarias, ¿sí?, no interesa en lo más mínimo para estos efectos. Entonces acá Marx, en el Capital, capítulo 1, nos da la primera definición de mercancía y nos da un rasgo característico de lo que él entiende por mercancía, ¿sí? Que las mercancías son objetos externos, o sea, son cosas, es decir, no están en mi imaginación las mercancías, son literalmente cosas concretas que satisfacen necesidades humanas. Ahora, de nuevo, ¿por qué razón estamos estudiando lo que es la mercancía? Porque para Marx el capitalismo lo que tiene de característico es que se nos presenta como un inmenso arsenal de mercancías. Es decir, lo característico del capitalismo es que se producen mercancías, ¿sí? Eso lo diferencia desde otros sistemas de producción, ¿sí? Porque antes no había capitalismo, creo. Antes era otro sistema. Lo característico para Marx del capitalismo es que hay un inmenso arsenal de mercancías, o sea que se producen muchas cosas, muchos objetos externos para satisfacer necesidades humanas, y teníamos acá otras características de la mercancía, ¿no? Ya teníamos acá la que nos dice Marx, que satisface necesidad, que es producto del trabajo y que son producidas para el intercambio. O sea, acá lo característico del capitalismo es que las cosas que satisfacen necesidades, ¿sí?, están pensadas para ser producidas para el intercambio, ¿sí? Y no simplemente para satisfacer esas necesidades, ¿no? Porque alguien podría pensar, por ejemplo, en otro tipo de sistema, en donde nosotros solamente producimos cosas para satisfacer necesidades. Es decir, si alguien tiene hambre, bueno, producimos pan y alimentamos a esa persona. En el capitalismo existen estas necesidades humanas, pero las cosas que se producen no son para regalarlas a la gente, por así decirlo, sino que son en vistas para el intercambio, es decir, para la venta, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿por qué estamos estudiando el concepto de mercancía? Porque para Marx lo característico del capitalismo, ¿sí?, es que en el capitalismo
se nos presenta como un inmenso arsenal de mercancías. Y la mercancía sería esta forma elemental, o sea, sería como más o menos lo básico de este modo de producción capitalista, ¿sí? Por eso estábamos nosotros estudiando el concepto de mercancía, porque el concepto de mercancía nos va a hacer entender mejor el capitalismo. ¿Y por qué queremos nosotros entender el capitalismo? Porque era lo que le tocó, digamos, más o menos a Marx y lo que nos tocó también a nosotros, y era lo que según Marx produce esto. Nosotros obviamente podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con eso. Va a haber gente, sobre todo los liberales modernos, que van a decir que el capitalismo fue lo que nos libró de esto, ¿sí? Para Marx era al revés. Para Marx el capitalismo era lo que producía esto, ¿no? Para Marx el capitalismo era una fábrica de pobreza, digamos. Para alguien liberal actual, el capitalismo va a ser todo lo contrario. El capitalismo va a ser lo que saca a la gente de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de Marx, Marx sale de su casa y ve esto, ¿no? Entonces, para Marx, el capitalismo es lo que produce esto. Y si nosotros queremos entender el capitalismo, bueno, tenemos que partir por lo básico del capitalismo, que es el concepto de mercancía. ¿Por qué? Porque nuevamente, estoy repitiendo más de lo común, el capitalismo se nos presenta como un inmenso arsenal de mercancía. Vamos entonces acá con las características de esta parte elemental del capitalismo, que son las mercancías. Teníamos acá un comentario. Ah, era lo de Renato. Vamos entonces acá con esto. Las mercancías tienen estas características. Es decir, si algo no cumple una de estas características, no es una mercancía. Es decir, son condiciones necesarias para que algo sea una mercancía, cumplir estas características. Satisfacer una necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad satisface este abrigo, esta mercancía, por ejemplo? ¿Para qué me sirve el abrigo? ¿Alguien por ahí? ¿Para qué me serviría un Para abrigo? el frío. Para el frío, no para protegerme del frío. El abrigo también es producto del trabajo, ¿no? Es decir, si yo voy a la naturaleza virgen, yo no me voy a encontrar con un árbol de abrigo, ¿no? Como si me encuentro a veces en la naturaleza virgen con un árbol de manzana. Los abrigos no crecen naturalmente en la naturaleza. Si yo voy, qué sé yo, al bosque, al mar o cualquier otro lugar, yo no me voy a encontrar que la naturaleza me da esto, ¿no? Esto es producido por el trabajo. Y la tercera característica es que las mercancías son producidas para el intercambio. Es decir, son producidas en vistas a intercambiarlas por dinero, ¿no? Usualmente, ¿no? Por esa misma razón, Marx va a decir que en el sistema de producción feudal, eh, cuando los siervos trabajaban y cosechaban cosas para los nobles, en realidad no se producían mercancías porque no estaban produciendo cosas con vista al intercambio. Estaban produciendo cosas, digamos, para, entre comillas, pasarle una parte a los nobles y los nobles la almacenaban, por ejemplo. No estaban en vista del intercambio. Era un sistema de producción diferente. En el capitalismo, al parecer, lo característico es que las mercancías son producidas para el intercambio, es decir, para cambiarlas por dinero, usualmente, ¿sí? Antes de seguir con las cosas nuevas, vamos a recordar un poco el objetivo de esta unidad. Todavía estamos en la unidad 2. Vamos acá, que era simplemente esto, examinar críticamente el texto de la tradición filosófica. Así lo hicimos con el segundo tratado de Locke y ahora lo hacemos con el primer capítulo de El Capital de Karl Marx, ¿no? Que expresan diversas perspectivas sobre la justicia, libertad, responsabilidad, la igualdad y la felicidad, considerando cómo estos conceptos se relacionan con diversas visiones del ser humano. Marx también va a tener una visión del ser humano, ¿ya? Ahora estamos en la primera parte, ¿no? Examinando críticamente textos, estamos simplemente estudiando algunos conceptos elementales, básicos, y viendo si le creemos o no le creemos al tipo, ¿no? Como lo hicimos con Hobbes y con Locke, ¿no? Entonces, vamos acá en el asunto de la mercancía. Y teníamos acá esta pregunta. ¿Por qué el aire no sería una mercancía? De estas características de acá, de las mercancías, ¿qué es lo que no se cumpliría en el caso del aire? ¿Por qué el aire que respiramos así cotidianamente no sería una mercancía? ¿Alguien por ahí que me responda? Vamos acá una por una. ¿El aire satisface una necesidad?
Sí. Sí, perfecto. ¿Para qué nos sirve el aire? Para llevar oxígeno a los pulmones. Perfecto, perfecto, bien. Para respirar, digamos, y oxigenarnos, ¿no? El aire es producto del trabajo, el aire que respiramos actualmente. ¿Alguien trabajó para producir ese aire? ¿Hubo O trabajo sea, humano para ah, producir ese aire? no, viene de No. las plantas. Sí, viene de las plantas y de otras cosas, ¿no? Porque nosotros no respiramos solamente oxígeno, ¿no? O sea, no es lo que entra por nuestra nariz. Ahora no sé ahí si habría que detallar un poco más el concepto de respiración. Si es que realmente respiramos solamente oxígeno o si llama respiración a simplemente inhalar. Ahí me surgió la curiosidad, ¿no? Pero claro, el aire no es producto del trabajo humano, ¿no? Por tanto, acá no se cumpliría con esta característica. El aire no sería una mercancía, ¿no? Y tampoco, como no es producido, ¿no? Tampoco es producido para el intercambio. Aunque, como vimos en la clase anterior, existe gente que vende aire, ¿no? Pero ahí ya ha habido un trabajo de por medio, de poner el aire en una lata, etcétera, etcétera, ¿no? Veíamos estas imágenes de aire enlatado, ¿no? Pero no investigué si era real o no, pero al parecer venden como aire de ciudades famosas del mundo. Si usted no tiene los recursos para ir a Francia, puede comprar aire de París, digamos, y puede respirar aire de París. Si esto es verdad, claro, acá se ha enlatado aire, digamos, y hay trabajo ya de por medio. Hay trabajo para hacer la lata, hay trabajo para enlatar el aire. Acá si a alguien le gusta Singapur, pero no puede ir a Singapur, tienen aire de Singapur también, ¿no? Ahí enlatado, comprar. Sí, me quedó la duda de si esto era real o no. Ya puedes comprar latas de aire fresco en Islandia. Claro, acá venden aire fresco, ¿no? Al parecer es real que venden aire, ¿no? Pero ese aire de los Alpes, ¿no? Si a alguien le gusta mucho las montañas y no puede ir a los Alpes, puede comprarse una lata de aire enlatado de los Alpes, ¿no? Y respirar ahí el aire de la montaña. En este caso, sí sería mercancía, ¿no? Sería satisfacer una necesidad. Recordemos acá que Marx nos dice que una mercancía da lo mismo si la necesidad deriva del estómago, es decir, si es una necesidad real o si es una necesidad solamente de la fantasía, de la imaginación. Acá en este caso, lo de respirar aire de los Alpes, digamos, sería una necesidad que se diría más de la fantasía, digamos, que una necesidad real, ¿no? Pero a Marx le da lo mismo eso, ¿sí? Si satisface una necesidad y es producto del trabajo, sería una mercancía. Y si es producida para el intercambio, como las latas de aire de los Alpes, sería también una mercancía, ¿no? Entonces acá veníamos con el otro problema en el que estábamos la clase anterior, perdón, que era el problema que se le ha llamado problema de la inconmensurabilidad. ¿Qué significa que algo sea inconmensurable? Que no se pueden comparar, ¿sí? Decíamos nosotros que materialmente un abrigo y una manzana son físicamente muy diferentes, ¿no? Y los usos del abrigo y la manzana también son inconmensurables, también son más o menos incomparables, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los usos son completamente diferentes. Recuérdenme un poco la memoria. ¿Para qué sirve un abrigo? ¿Alguien por ahí? ¿Para qué me sirve un abrigo? Que alguien me lo recuerde una vez más. Para el frío, Para el frío, muy bien. ¿Para qué sirve una manzana? para comerla. Para comerla, ¿no? Para alimentarnos. Entonces, los usos de estos dos objetos, los usos que les damos nosotros, son radicalmente diferentes. Son tan radicalmente diferentes que son incomparables. Como me sirven para dos cosas tan diferentes, tan radicalmente diferentes, son incomparables los usos que yo le doy a esto, ¿no? Porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, apelando a la materialidad y al uso que le damos a estos objetos, no podemos nosotros hacer ninguna comparación, porque no hay nada en común del uso que le damos al abrigo con el uso que le damos a la manzana. Pero pasa que nosotros cotidianamente hacemos estas relaciones de igualdad de valor. Establecemos relaciones, es decir, comparamos nosotros estas cosas
igual, en términos más o menos económicos, nosotros sí hacemos una relación, ¿no? Entonces tenemos acá el problema de la inconmensurabilidad. Si estas dos cosas físicamente son tan diferentes, si los usos que le damos nosotros a esto son tan diferentes, pero nosotros aún así comparamos, entonces se nos da el problema de qué es lo que comparamos. No estamos comparando acá cuando nosotros hacemos la relación un abrigo es igual a 30 kilogramos de manzana. Al parecer nosotros no estaríamos comparando los usos de la manzana o los usos del abrigo, o las propiedades físicas de la manzana con las propiedades físicas del abrigo. ¿Por qué? Porque dijimos que esas cosas eran inconmensurables, son absolutamente diferentes. Pero nosotros comparamos estas dos cosas. Entonces surgía acá la pregunta, ¿qué es lo que comparamos cuando comparamos? ¿Qué es lo que nos permite establecer relaciones de igualdad entre el valor? O sea, nos estaríamos preguntando acá, ¿qué cosa sería el valor? Porque está claro que lo que estamos comparando cuando comparamos es el valor. No estamos comparando propiedades físicas ni químicas, ni usos que le damos a estos dos objetos. Estamos comparando el valor. Entonces se nos plantea la pregunta, ¿qué es el valor? Entonces Marx pensaba que el valor no puede ser nada que tenga que ver con los usos, porque los usos son diferentes, son incomparables. No puede ser nada que tenga que ver con las propiedades físicas o químicas de estas dos mercancías, porque son radicalmente diferentes. Entonces el valor, por así decirlo, no es una propiedad física ni química. El valor tampoco está en el uso que le damos a los objetos. Entonces, ¿qué demonios sería el valor? ¿No? Vamos acá entonces con la formulación del problema, de la inconmensurabilidad. Teníamos entonces acá un abrigo es igual a 30 kilogramos de manzana. Es decir, al parecer tienen igual valor. Pero ya dijimos que el valor no tiene que ver con el uso, porque los usos son totalmente diferentes, son incomparables, y el valor no puede tener que ver tampoco con las propiedades físicas ni químicas de los objetos. ¿Por qué? Porque de nuevo son diferentes, ¿no? Vamos entonces acá con la pregunta. ¿Cómo establecemos relaciones de igualdad entre los objetos absolutamente diferentes? Lo que nos estaría diciendo Marx acá es que las mercancías son al mismo tiempo, pueden ser al mismo tiempo iguales y diferentes, ¿no? Si ustedes se fijan acá, en cierto sentido, un abrigo es igual a 30 kilogramos de manzana, pero en otro sentido, el abrigo y las manzanas son radicalmente diferentes. Marx habla de eso como la doble naturaleza de las mercancías. Es decir, las mercancías son al mismo tiempo iguales y diferentes al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es lo que Marx llamaría la doble naturaleza de las mercancías. ¿Sí? Doble naturaleza de la mercancía. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿por qué las mercancías son iguales y diferentes al mismo tiempo? Escribí mal mercancía acá. ¿Alguien podría responderme eso? ¿Por qué las mercancías son iguales y diferentes al mismo tiempo? Voy a escribir la pregunta. Porque cumplen lo que viene haciendo las características de mercancía, pero son completamente diferentes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué las mercancías son iguales y diferentes al mismo tiempo? Claro, o sea, si una mercancía es una mercancía, tiene que cumplir con esas características, ¿no? Está bien, si es mercancía cumple con esas características. Ahora, ojo con la pequeña distinción que acabamos de hacer acá. Las mercancías son diferentes. ¿Por qué razón serían diferentes las mercancías? ¿No? Fíjense ustedes acá en esta imagen. En su materialidad, es decir, de lo que están hechas las mercancías, son diferentes. El uso que les damos a estas mercancías también son diferentes. ¿Y en qué sentido son iguales las mercancías? Ya sabemos que son iguales, digamos, porque son todas mercancías. Pero lo que se refiere Marx es a esto, a este tipo de relaciones, ¿no? Acá nosotros estamos diciendo, en lo que tengo acá subrayado, que un abrigo es igual a 30 kilogramos de manzana. Acá hay un signo de igualdad, ¿no? Son comparaciones que nosotros hacemos todo el tiempo. Entonces, para Marx, las mercancías son iguales en el sentido de esta relación que nosotros establecemos. En cuanto a su valor, las mercancías pueden ser iguales. Un abrigo puede ser igual a 30 kilogramos de manzana.
pero en un sentido físico, en el sentido del uso y de su materialidad, las mercancías son absolutamente diferentes. Entonces, en este sentido, un abrigo es totalmente diferente a 30 kilogramos de manzana, pero en otro sentido, un abrigo es igual a 30 kilogramos de manzana. Entonces, si ustedes se fijan, las mercancías son iguales y desiguales al mismo tiempo, ¿no? Les pregunto de nuevo, esto de la doble naturaleza de la mercancía, o las dos caras de la mercancía. ¿Por qué las mercancías son iguales y diferentes al mismo tiempo? ¿Alguien me lo podría explicar con esta relación de acá? Así, lo que hayan entendido simplemente. ¿Por qué las mercancías son iguales y diferentes al mismo tiempo? ¿Que alguien me lo puede explicar con esta relación de igualdad que tenemos acá entre un abrigo y 30 kilogramos de manzana? Constanza, ¿no está Constanza por ahí? Francisca, ¿estará Francisca por ahí? ¿Francisca? Vamos a ver acá quién anda. Renato. ¿Está por ahí Renato? Simplemente que me expliquen lo que ustedes entendieron, ¿verdad? Para ir ahí poniendo algunas pinceladas más. O Isidora, quizá me podría explicar lo mismo que me explicó, pero con esta relación. Yo pienso que se lo da la propia persona para poder intercambiar su trabajo por algo que también le interese. ¿Ya? ¿Ya? Pero explíqueme esto de acá. ¿Por qué las mercancías son iguales y diferentes al mismo tiempo? ¿Qué es lo que hay de igual acá en esto? ¿Y qué es lo que hay de diferente? La diferente, el uso que se le da, y lo ¿Ya? igual es el valor que también se le da para poder compararlo con otra cosa. Perfecto, ¿no? Acá el valor de un abrigo sería lo mismo que el valor de 30 kilogramos de manzana. Entonces ustedes se fijan acá, en cuanto al uso, son las mercancías radicalmente diferentes. Pero en cuanto al valor, un abrigo puede ser igual a 30 kilogramos de manzana. O nuevamente, el uso que le damos a un abrigo es totalmente diferente del uso que le damos a 30 kilogramos de manzana. Pero en cuanto a valor, un abrigo puede ser lo mismo que 30 kilogramos de manzana. Entonces tenemos acá esta doble naturaleza de la mercancía de lo que hablaba Marx, ¿no? De que las mercancías son iguales y diferentes al mismo tiempo. Es decir, en cuanto al uso, que viene de la materialidad, ¿no? Pues ustedes fíjense que el uso de las cosas viene de lo cual las cosas están hechas, ¿no? Es decir, el uso viene de las propiedades físicas y químicas, ¿sí? Por ejemplo, la manzana no seguiría sirviendo para comer si estuviera hecha de madera. ¿Una manzana de madera nos podría servir para comer o no? O una manzana de género o de algodón. ¿Podría servirnos para comer una manzana de algodón o no? No es una pregunta tan difícil, ¿no? No, no nos serviría. No, no nos serviría. Si la manzana fuera de oro, tampoco la podríamos comer. Entonces, fíjense ustedes que lo que hace que las cosas tengan un uso para nosotros son sus propiedades físicas y químicas. Pero lo que hace que un abrigo tenga igual valor de 30 kilogramos de manzana no son sus propiedades físicas ni químicas, ¿no? Vamos a ver cómo Marx resuelve este problema, ¿no? De esta doble naturaleza. Teníamos acá un par de citas, las voy a leer yo. Esto aparece en el Capital, primer capítulo. Tomemos ahora dos mercancías. Ya sabemos lo que es una mercancía. Tomemos ahora dos mercancías, por ejemplo, trigo y hierro. Es decir, algo que nos sirve para comer y algo que nos sirve para construir, por ejemplo, ¿no? Cualquiera que sea la proporción en que se cambian, ¿sí? Cabrá siempre representarla por una igualdad en que una determinada cantidad de trigo equivalga a una cantidad cualquiera de hierro, ¿no?
Es decir, sean las mercancías que sean, siempre nosotros podríamos establecer una relación de este tipo, ¿no? Entre alfombras y oro, entre sillas y mesas, entre mesas y casas, entre arroz y zapatos, etcétera, etcétera. Siempre nosotros podemos representar este tipo de relaciones entre dos mercancías por una igualdad en que una determinada cantidad de una mercancía, en este caso trigo, equivalga a una cantidad de cualquier otra mercancía, en este caso hierro. Por ejemplo, acá un cuarter de trigo es igual a X quintales de hierro. ¿Qué nos dice esta igualdad? Que los dos objetos distintos, o sea, en un cuarter de trigo y en X quintales de hierro, se contiene un algo en común de magnitud igual. De magnitud igual nos quiere decir acá que es algo medible. Es decir, hay algo medible en los mismos términos, ¿no? En el mismo número podríamos usar. Hay algo igual entre estas dos cosas, ¿sí? Y como hay algo en común a estas dos cosas, ambas cosas son por iguales, por lo tanto, iguales a una tercera, que no es de suyo ni la una ni la otra. Es decir, si nosotros podemos establecer esta relación de igualdad entre dos cosas radicalmente diferentes, es porque estas cosas tienen algo en común, ¿sí? Entonces, ese algo en común sería el valor, ¿no? Por tanto, esa tercera cosa a la que estas dos son iguales sería lo que me entrega el valor, ¿no? Cada una de ellas debe, por consiguiente, en cuanto a valor de cambio, poder reducirse a este tercer término, ¿no? Entonces viene la pregunta ahí, ¿qué sería lo que le da el valor a las cosas? Acá ya Marx usa un concepto que está adelantando, que es el valor de cambio, que tenía que ver con esta doble naturaleza de las cosas. Vamos a leer entonces la otra cita que venía. Este algo común, es decir, el valor de cambio, no puede consistir en una propiedad geométrica, física o química, ni en ninguna otra propiedad natural de las mercancías. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos buscando ahora algo en común entre estas dos mercancías, ¿no? Pero si nosotros recordamos nuestro ejemplo, las propiedades físicas de el abrigo y la manzana son totalmente diferentes. Por tanto, lo que hay en común entre estas dos cosas no pueden ser propiedades ni físicas ni químicas, porque son radicalmente diferentes. Tampoco puede ser el uso que se deriva de esas propiedades físicas ni químicas, porque son también absolutamente diferentes. Por eso nos dice Marx acá que lo que hay en común entre dos mercancías que nos permite establecer este tipo de igualdades no pueden ser propiedades físicas, ni químicas, ni geométricas, ni ninguna otra propiedad natural de las mercancías, porque dos mercancías pueden ser radicalmente diferentes como el trigo y el hierro, ¿no? Entonces, obviamente, entre trigo y hierro, naturalmente no hay nada en común. Las propiedades materiales de las cosas solo interesan cuando las consideramos como objetos útiles, es decir, como valores de uso. Fíjense acá que el tipo hablaba de valor de cambio y acá nos habla de valor de uso. Al parecer, siguiendo con la idea de la doble naturaleza de las mercancías, al parecer las mercancías tienen dos tipos de valor. Al parecer, las mercancías tienen valor de cambio y tienen valor de uso, ¿sí? Y en cuanto a valor de uso, las mercancías pueden ser diferentes, y son, de hecho, radicalmente diferentes, pero en cuanto a valor de cambio, es decir, pueden ser absolutamente iguales, ¿no? Vamos a seguir con esos conceptos. Las propiedades materiales de las cosas solo interesan cuando las consideramos como objetos útiles, es decir, como valores de uso. Lo que está diciendo acá Marx es que las propiedades físicas y químicas de las cosas son las que le dan su valor de uso, ¿no? Como decíamos en el ejemplo de la manzana, si la manzana fuera de diamante, su valor de uso o el uso que le damos cambiaría radicalmente. Ya no nos serviría para comer, ¿no? Si la manzana estuviera hecha de piedra, ya no nos serviría para comer. Si la manzana estuviera hecha de oro, no nos serviría para comer. Si la manzana estuviera hecha de papel, no nos serviría para comer. Es decir, el uso de las cosas sí depende de las propiedades físicas y químicas. Pero al parecer el valor de cambio no depende de las propiedades físicas y químicas, porque en cuanto a valor de cambio, dos cosas pueden ser iguales. ¿Y qué tienen en común, por ejemplo, el trigo y el hierro? Absolutamente nada, ¿no? Por tanto, el valor de cambio no se puede reducir
a las propiedades físicas o químicas. Sigamos leyendo acá. Vamos a detenernos en esos conceptos de valor de uso y valor de cambio, es lo que viene a continuación. Vamos a ir paso por paso. Las propiedades materiales de las cosas solo interesan cuando las consideramos como objetos útiles, es decir, como valores de uso. De nuevo, si la manzana fuera de palo, no tendría el mismo valor de uso, ¿no? Además, lo que caracteriza visiblemente la relación de cambio de las mercancías es precisamente el hecho de hacer abstracción de sus valores de uso respectivos. Acá se nos complicó la cosa porque aparece el concepto de abstracción, ¿no? Es decir, supongamos que descontamos imaginariamente todas las propiedades que nos sirven de la manzana. ¿Qué es lo que nos queda? Si nosotros imaginariamente descontamos todas las cualidades físicas de la manzana, nos queda solamente el valor de cambio, ¿sí? Que es lo que nos permite compararlas con el abrigo, ¿no? A eso se refiere acá con abstracción. Lo que caracteriza visiblemente la relación de cambio de las mercancías es precisamente el hecho de hacer abstracción de sus valores de uso respectivos, ¿no? Pues que nosotros podemos cambiar un abrigo que tiene un valor de uso determinado, que nos sirve para abrigarnos, por otra cosa que tiene un valor de uso totalmente diferente, que es la manzana que nos sirve para comer. O sea, en las relaciones de intercambio, el valor de uso da lo mismo. Yo podría intercambiar el abrigo, que tiene el valor de uso de servirme para cubrirme, lo podría cambiar por, no sé, un metal o una espada que me sirve para protegerme, digamos, que tiene un valor de uso radicalmente diferente. O sea, en cuanto a intercambio, los valores de uso dan lo mismo, ¿sí? Porque yo puedo cambiar esto, que me sirve para una cosa que es radicalmente diferente de esto. O por cualquier otra cosa que me sirva radicalmente para una cosa diferente. Como una silla, por ejemplo. Podría cambiar tanto el abrigo por sillas o por manzanas, digamos. Es decir, en cuanto a intercambio, para lo que sirven las cosas da lo mismo. No es fundamental para el intercambio el valor de uso. Lo que sí es fundamental para el intercambio es el valor de cambio. Es que las cosas tengan el mismo valor, ¿sí? Entonces nos dice Marx acá que lo que caracteriza visiblemente la relación de cambio de las mercancías es precisamente el hecho de hacer abstracción de sus valores de uso respectivos, ¿sí? Es decir, es irrelevante para el cambio, para lo que sirvan las cosas. Lo único que interesa para hacer un cambio es su valor de uso, de cambio, perdón. Es que las cosas valgan lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, el abrigo que me sirve para una cosa, yo lo puedo cambiar por objetos que me sirven para cosas absolutamente diferentes. La manzana me sirve para comer, una espada me sirve para protegerme, una pelota me sirve para jugar. No sé, ¿qué otras mercancías podrían haber? Un litro de leche, por ejemplo, un litro de agua. Lo podría cambiar un abrigo también por varias latas de aire de los Alpes, si es que me gusta mucho respirar aire de los Alpes. Es decir, en cuanto al uso, yo puedo cambiar estas cosas por lo que sea, digamos, por valores de uso totalmente diferentes. Dentro de ella, un valor de uso, siempre y cuando se presente en la proporción adecuada, vale exactamente lo mismo que otro cualquiera. O sea, cuando nosotros intercambiamos, no nos preocupamos tanto del valor de uso, sino más bien de que las cosas valgan lo mismo, de que tengan el mismo valor de cambio. Lo que me importa acá es que si yo cambio el abrigo, me den 30 kilogramos de manzana, porque esto tiene el mismo valor que un abrigo, ¿sí? Pero acá podrían ser, no sé, 2 kilos de lápices, no sé, que me sirven para cosas radicalmente diferentes de las manzanas, ¿no? Dentro de ello, un valor de uso, siempre y cuando se presente en la proporción adecuada, vale exactamente lo mismo que otro cualquiera. Ya lo decía el viejo Barbón. Este seguramente es un apellido. No es que esté hablando acá de un viejo barbón. Es el apellido Barbón. Una clase de mercancía vale tanto como otra, siempre que su valor de cambio sea igual, ¿sí? Acá estaríamos diciendo que el valor de cambio de un abrigo sería el mismo valor de cambio de 30 kilogramos de manzana. Entonces, si ustedes se fijan, el valor de uso del abrigo es radicalmente diferente del valor de uso de 30 kilogramos de manzana. Esto me sirve para protegerme del frío, esto me sirve para comer, si es que me quiero comer los 30 kilogramos, ¿no?
una clase de mercancía vale tanto como otra, siempre que su valor de cambio sea igual. Entre objetos cuyo valor de cambio es idéntico, no existe disparidad ni posibilidad de distinguir. O sea, acá tenemos el asunto de la igualdad, ¿no? En cuanto a valores de cambio, un abrigo es exactamente igual a 30 kilogramos de manzana. Nos dicen acá que en cuanto a valores de cambio, un abrigo es totalmente indistinguible, no existe disparidad, es idéntico a 30 kilogramos de manzana. Pero como valores de uso, las mercancías representan ante todo cualidades distintas. Es decir, en cuanto a valor de uso, las mercancías son distintas, pero en cuanto a valor de cambio, las mercancías son iguales. Solo se distinguen por su cantidad. No encierran, por tanto, ni un átomo de valor de uso. Y ahí teníamos el tema de la doble naturaleza de las mercancías, ¿no? En cuanto a valor de uso, las mercancías son diferentes. En cuanto a valor de cambio, si estamos en la cantidad correcta, los valores de cambio son iguales. Ahí teníamos entonces la doble naturaleza de las mercancías nuevamente. En cuanto a valor de uso, las mercancías son diferentes. En cuanto a valor de cambio, las mercancías en la propiedad adecuada son iguales. O sea, las mercancías pueden ser iguales y diferentes al mismo tiempo. Si es que nosotros estamos hablando del valor de uso o el valor de cambio, ¿no? Que es como se explica acá Marx el problema de la inconmensurabilidad. ¿Qué es lo que hace que podamos comparar cosas diferentes? Es simplemente que las comparamos en cuanto a conceptos diferentes, ¿no? En cuanto al concepto de valor de uso, las mercancías son diferentes. En cuanto al concepto de valor de cambio, las mercancías en la proporción adecuada pueden ser iguales, ¿no? Pero ojo, eso en cuanto a conceptos, ¿no? En cuanto a conceptos pueden ser iguales las mercancías, ¿sí? El valor no sería una propiedad ni física, el valor de cambio en este caso, no sería una propiedad ni física ni química. ¿Podría alguien más o menos explicarme lo que entendió de los conceptos de valor de uso y valor de cambio? La idea general que ustedes hayan entendido, simplemente. Así muy en general. Nos vamos a detener nuevamente también acá. Acá están las diapositivas de valor de uso y valor de cambio, pero antes de definirlos bien, quiero que me digan ustedes qué entendieron por valor de uso y valor de cambio. ¿Alguien por ahí? ¿O no se entendió absolutamente nada? Díganme que sí o que no para yo saber. Valor de uso y valor de cambio. Francisca estará por ahí. Francisca. Renato, ¿estará por ahí, Renato? Alonso, ¿está por ahí Alonso? Sé que Alonso usa más el chat. No sé, Alonso, si tendrá micrófono. Simplemente sé que si me diga. tengo. Ah, ya, tiene ahí. Alonso, ¿qué me podría decir usted de los conceptos de valor de uso y valor de cambio? ¿Se entendió algo? ¿No se entendió mucho? ¿Estaba complicado? ¿No tanto? ¿Cómo lo entendió usted? A mí como que me dificultó relacionar el valor de uso. ¿Ya? Como ¿Qué entendió, que... sí? ¿Ah? ¿Qué entendió usted por valor de uso? A partir de la breve explicación, déjeme ponerle acá la imagen. ¿Cuál sería acá el valor de uso de estos dos mercancías, por ejemplo? ¿Cuál sería el valor de uso del abrigo? El abrigar, ¿Cuál sería el valor de uso de la manzana? el alimentar. Perfecto. ¿De qué depende el valor de uso? ¿Qué cosa? ¿De qué depende el valor de uso? ¿Depende de las propiedades físicas y químicas de la mercancía o no? Eh, yo diría que sí, ¿Ya? ¿Por qué razón? Si una porque... manzana... Sí, siga nomás. No, siga usted. Ah, ya. Si una manzana fuera de otra cosa, si una manzana tuviera otras propiedades físicas y químicas, si una manzana, por ejemplo, fuera de metal, ¿cambiaría su valor de uso o no? ¿O seguiría siendo el mismo valor de uso que tenía antes?
Pero si es de metal no puedo consumirla como comida, así que sí, yo creo que sí cambia. Perfecto, ¿no? Si la manzana se volviera de metal, cambiaría su valor de uso. Ya no nos serviría para comer. Entonces, ¿entendió usted el concepto de valor de uso? ¿Qué es lo que le parecía confuso? Ah, no, entonces es que yo pensé que lo que yo entendía estaba mal. Ah, perfecto. ¿Y el valor de cambio? ¿A qué se refería el valor de cambio? Ah, ahí estoy mal. Ya, perfecto, tranquilo. Respóndame a esta pregunta, Alonso. ¿Por qué las mercancías son iguales y diferentes al mismo tiempo? ¿Qué es lo que tienen de igual y qué es lo que tienen de diferente? Porque yo creo que son iguales porque cumplen las dos una necesidad, pero son diferentes porque no cumplen la misma necesidad. Ya, ya, perfecto. Eso se aparta acá del concepto que estudiamos, ¿no? Es obvio, ¿no? Que si estas dos cosas son mercancías, es obvio que cumplen una necesidad, porque teníamos nosotros que la definición de mercancía o las características de la mercancía es que satisfacen una necesidad. Eso ya tenemos que darlo por descontado, ¿no? Eso es una obviedad, ¿no? Si dos cosas son mercancía, obviamente se van a aparecer en estas características, ¿no? Pero lo que estoy preguntando yo es por qué son iguales y diferentes al mismo tiempo. Porque acá decíamos nosotros, en esta relación, tenemos que un abrigo es igual a 30 kilogramos de manzana, ¿no? ¿Por qué serían iguales acá un abrigo a 30 kilogramos de manzana? ¿Qué es lo que tendrían de igual? ¿Alguien por ahí? La equivalencia. La equivalencia, ¿no? El igual valor. O, como le llama Marx, el valor de cambio. O sea, el valor de cambio de un abrigo y 30 kilogramos de manzana es el mismo. El valor de cambio es lo mismo, pero el valor de uso es diferente, ¿no? Entonces, por eso tenemos acá la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué las mercancías son iguales y diferentes al mismo tiempo? Porque según Marx, la naturaleza de las mercancías es doble. Las mercancías siempre tendrían valor de uso y valor de cambio. En cuanto a valor de cambio, un abrigo es lo mismo que 30 kilogramos de manzana. Pero en cuanto a valor de uso, un abrigo es totalmente diferente de 30 kilogramos de manzana, ¿sí? O sea, las mercancías serían conmensurables e inconmensurables al mismo tiempo. Las podríamos comparar en cuanto a valor de cambio, pero no podríamos nunca compararlas en cuanto a valor de uso, ¿no? ¿Me podría explicar alguien nuevamente el valor de cambio? ¿A qué se refería Marx con valor de cambio? Ya sabemos más o menos lo que es el valor de uso, ¿no? ¿Para qué sirven las cosas? En eso un abrigo no se parece en nada a una manzana. En cuanto a valor de uso, digamos, una mercancía puede no parecerse en nada a otra. En cuanto a valor de cambio, una mercancía radicalmente diferente de otra pueden ser iguales. ¿Qué sería entonces el valor de cambio? ¿Alguien me lo podría explicar? Así, muy en general, lo que entendieron simplemente. El precio de la mercancía. Sí, el precio va a ser una traducción a dinero del valor de cambio. ¿Sí? ¿Pero qué cosa sería el valor de cambio? Eso es lo que va a tratar de responder Marx. Y ya adelantamos nosotros que lo que le daba el valor de cambio a las cosas era el trabajo, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo hace eso a partir acá de otras citas que tenemos nosotros. Acá venían las diapositivas del valor de uso y valor de cambio, nos quedan solamente 4 minutos. ¿Ya? Vamos a leer acá, vamos a matar con esta cita, que es de nuevo del buen Joseph Cropsey, de un artículo que escribió sobre Marx que aparece en un libro que tengo. Y la encontré buena, así que la puse acá. Marx comienza notando un problema debido al intercambio de bienes. Cuando se cambia un artículo por otro, queda indicado un terreno común entre dos cosas. Vamos a subrayar acá, terreno común, que era lo que veíamos, ¿no? Que si dos cosas se pueden, si se puede hacer una relación de igualdad entre dos cosas, es que esas dos cosas se parecen a una tercera. A eso se refiere acá con terreno común. Notando un problema debido al intercambio de bienes. Cuando se cambia un artículo por otro, queda indicado un terreno común entre dos cosas que parecen no tener absolutamente nada en común. Es decir, habría algo común entre dos cosas que no tienen nada en común, como veíamos entre la manzana y el abrigo, ¿no? Supongamos que se cambia un par de zapatos por 3 camisas.
los zapatos y las camisas son tan distintos que son inconmensurables, ¿no? Que no se pueden comparar porque son muy distintos. ¿Cómo se puede llegar a la proporción de 3:1 o a cualquier otra proporción? Para enfrentarse al problema de la inconmensurabilidad, Marx recurre a una distinción que era tradicional en la economía política: la distinción entre el valor de uso y el valor de cambio. O sea, acá Marx resolvería ese problema de la inconmensurabilidad apelando a los conceptos de valor de uso y valor de cambio. Entonces, dos mercancías diferentes en cuanto a valor de uso son diferentes, pero en cuanto a valor de cambio pueden ser iguales, ¿no? Y acá teníamos el resumen hasta el momento. Solamente nos quedan 2 minutos. Vamos a dejar esto para la semana siguiente, si es que hay clase la semana siguiente. Ya queda súper poco de semestre. Simplemente para cerrar, ¿qué estudiamos hoy? ¿O aprendieron algo nuevo hoy? Que alguien me diga para cerrar. Alonso o Isidora, ¿qué estudiamos hoy o qué aprendimos hoy? ¿Quedó algo un poco más claro hoy? ¿O quedamos igual que la clase anterior? Dejamos. Pues, Vamos ahí, hablar Dale, de los dos. Alonso. Dale, Alonso, Alonso. Ya vamos, Alonso, y después Isidora. hola. ¿Qué tal? Entendí el valor de uso Ya, recién ya. y vimos eso, el valor de uso, el valor de cambio. Ya, perfecto, bien ahí, Alonso. Ahora sí, Isidora. Iba a decir lo mismo. Dejamos Ya, esto de valor de uso y el valor de cambio. ya, perfecto, bien. Ahí yo creo que todavía nos falta un poquito sobre el valor de cambio. ¿Ya? Pero en la próxima se vienen acá estas diapositivas, ¿no? Con las definiciones y todo el asunto. ¿Ya? Entonces queda solamente 1 minuto. Eso sería todo por hoy. Estamos de nuevo tratando de cumplir el objetivo de leer críticamente un texto de la historia de la filosofía que es bien importante, que es el Capital de Marx, tanto como lo es el segundo tratado de John Locke, tanto como lo es también el Leviatán de Hobbes. Eso es todo por hoy. Se pueden retirar, que estén muy bien, cuídense harto y nos vemos la próxima semana, en el próximo capítulo. Profe, ¿Sí? la Connie no se pudo unir porque tuvo mal internet. Ya. Gracias ahí por avisar. Eso. A todos nos pasa eso. Profe. Gracias, Chao, Isidora. profe. Que estén muy bien. Chao, Y nos profe. vemos. Chao. Nos vemos la próximo capítulo.